Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La llegada de la digitalización, de la inteligencia artificial, pues ha impactado en prácticamente todos los sectores. Por supuesto, el mundo de la información y todo lo que ello implica, las fuentes de información, el tratamiento de la información, los acervos, el mundo, por ejemplo, de los libros. Estos son desafíos que ahora afrontan las y los investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Vamos a platicar con su directora, la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, sobre justo estos desafíos, pero también la agenda que ella se ha planteado apenas ella llegó a este importante cargo. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, internet, del mundo de la información con Viridiana Viri Mondragón. Amina Mohamed, vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas, hizo un llamado para seguir en la lucha por la paridad y crear las normas necesarias para combatir la violencia digital y la intimidación que impide la participación de las mujeres en la política. Durante la primera Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias que se llevó a cabo la semana pasada y que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, Amina Mohamed dijo que las parlamentarias y los parlamentarios tienen el poder de cambiar la situación para asegurar que ninguna mujer tenga que escoger entre su seguridad y su derecho a participar y representar a su gente en la vida pública. A su vez, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, dijo que tuvieron que pasar 19 años para llegar a la paridad total en los poderes ejecutivo y legislativo y que esto ocurrirá próximamente también en el Poder Judicial. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó la tercera concesión de uso social afromexicana para la operación de una estación de radio en FM. Negro Nuevo Empoderamiento de Guerrero es la asociación que lanzará la nueva radiodifusora en Acapulco de Juárez Guerrero. El IFT informó que con esta concesión serán 3 las emisoras afromexicanas en México. Las 2 primeras concesiones se entregaron a Coconatu Colectivo de la Costa de Oaxaca, Naatundá, y a la comunidad afromexicana asentada en La Paz, Baja California Sur. El periodista Irán Villarreal Belmont, director del medio Observatorio Ciudadano, fue asesinado luego de ser privado de su libertad. Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 14 de marzo a un costado de una carretera en San Luis de la Paz, Guanajuato. Villarreal Belmont es reconocido como un periodista que denunciaba actos de corrupción en la administración local y fue postulado por el partido Movimiento Ciudadano como candidato a la regiduría de San Luis de la Paz. Al respecto, la organización Artículo 19 solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión a traer la investigación. En México ya suman 1.2 líneas de telefonía celular por cada mexicano y mexicana, por lo que el año pasado el número de líneas activas de móviles superó al de la población total. De acuerdo con la consultoría de The Competitive Intelligence Unit, la cifra de líneas activas en el país pasó de 146.3 millones en el periodo de octubre a diciembre del 2023 a 151.8 millones en el mismo lapso del 2024. De esta manera se generaron en ese periodo 4.063.000 líneas. Se estima que a fines de 2025 habrá 157.8 millones de líneas en operación. Las operaciones de La Voz de América, Radio Free Europe, Radio Free Asia y Radio Martí están en riesgo de desaparecer ante la orden del presidente Donald Trump de reducir al mínimo su presupuesto. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras consideran la decisión una amenaza a la libertad de expresión, ya que dichos medios de comunicación difunden en regiones donde, en opinión de Estados Unidos, impera la censura, como China, Corea del Norte y Rusia. La Agencia para los Medios Globales, de la cual dependen estas emisoras internacionales, cuenta con un presupuesto de cerca de $270 millones y más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas. El director de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Rutin, dijo que la medida anula 80 años de historia estadounidense en apoyo del libre flujo de información y el financiamiento a medios independientes en varios continentes. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón y por supuesto a nuestra invitada Perla Olivia Rodríguez Recendis. Qué gusto tenerte aquí, doctora. Muchas gracias, maestro, por esta invitación. Perla, recientemente asumiste este cargo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Ecológicas. Exactamente, y de la información de la UNAM.
Antes de entrar justo en materia, Perla, ¿a qué se dedica este instituto para quienes quizá no estamos tan empapados de este tema? Bueno, el IBI, como lo conocemos, es un instituto de referencia de investigación en México y en América Latina en todo lo que tiene que ver con el acopio, la identificación, la preservación y el acceso a la información. Tradicionalmente sabemos que las bibliotecas son los espacios de referencia para la búsqueda de información, pero precisamente el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que fue fundado en el año 2012, ha tenido esa capacidad de irse adaptando, como bien lo señalas tú, a otros y nuevos formatos de información. Por ejemplo, la información sonora, la información audiovisual, la información multimedia y sobre todo a fenómenos recientes como los que tienen que ver con la generación cotidiana de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información es precisamente el punto de referencia donde estudiamos todo aquello que tiene que ver con la generación, la salvaguarda de la información, la organización de la información y de los problemas asociados precisamente con esta gran cantidad de información que se produce día a día. Oh, que es impresionante, ¿no? Porque ahora hablamos de la sociedad de la información y de hecho la estamos viviendo. Tenemos mucho más acceso a diferentes fuentes de información. Podemos tener acceso a bibliotecas, por ejemplo. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, pues estas herramientas tecnológicas se han convertido también en fuentes de información. Es decir, las y los investigadores nos ayudan a comprender estos fenómenos, pero también a procesar esta información. Sí, es que justo todo lo que tiene que ver con las herramientas, como son las inteligencias artificiales, encuentran un elemento fundamental en los grandes volúmenes de datos. Estos algoritmos inteligentes se entrenan con estos grandes volúmenes de datos. Es cierto, claro. Y esos grandes volúmenes de datos corresponden precisamente a colecciones que hay en bibliotecas, a colecciones que hay en archivos sonoros, archivos audiovisuales y también, por qué no decirlo, a toda esa gran cantidad de datos personales que se acumulan día a día y que nosotros como ciudadanos compartimos a veces sin darnos cuenta. Entonces, el IBI, a través de sus 9 líneas de investigación, se encarga precisamente de la forma cómo poder dar mejor acceso abierto a estas colecciones, cómo atender también a estos problemas asociados con la información, como es el fenómeno de la desinformación, la polarización social. Es decir, estamos conscientes de estos fenómenos que suceden en la vida cotidiana, en la sociedad contemporánea, y nuestros investigadores están abocados precisamente a la búsqueda de soluciones. Es así que el trabajo que hacemos en el instituto es un trabajo muy complejo, muy grande. Tenemos investigadores especialistas en organización del conocimiento, en metadatos, en catalogación, algunos investigadores que abordan temas clásicos de la bibliotecología y que fundan los cimientos teóricos del desarrollo de esta disciplina, que es muy importante precisamente como una disciplina que emerge o que tiene mucha visibilidad justo en la sociedad de la información. En fin, son una amplia gama de posibilidades de estudio que tenemos en el IBI. No omito señalar, por supuesto, la preservación digital, porque en este momento la digitalización fue un proceso que ya quedó en el pasado. En este momento el mayor y más grande desafío es precisamente la gestión de grandes volúmenes de datos. ¿Qué hacer con esos grandes volúmenes de datos? Y sobre todo, cómo dar acceso a la sociedad a estos grandes volúmenes de datos en beneficio de la sociedad. Uno de los aspectos más importantes que tenemos en el IBI es
precisamente identificar cómo nuestras líneas de investigación están atendiendo los grandes problemas nacionales relacionados con la investigación. Esta es quizá una de las tareas más importantes que todos los investigadores, las investigadoras estamos haciendo en el instituto, precisamente para señalar qué importancia tiene nuestro trabajo en el acontecer nacional, pero sobre todo que se vean qué soluciones se están generando desde el instituto y desde la UNAM para atender estos problemas nacionales. ¿Cuántos investigadores desempeñan esta labor en el Instituto Perla? Somos 28 investigadores que trabajamos en el instituto y 26 técnicos académicos. También los técnicos académicos son fundamentales para el trabajo de la investigación, porque conviene señalar, maestro, que además del trabajo de investigación, de la generación de publicaciones científicas a través de nuestros libros, de nuestros artículos científicos, también tenemos una tarea fundamental que es la de la divulgación. Organizamos sistemáticamente conferencias, congresos, seminarios. El trabajo de los investigadores es incansable porque no se termina en el momento de escribir y publicar un libro. Sí. Organizamos siempre actividades donde convocamos a especialistas nacionales e internacionales y además tenemos un trabajo de educación continua. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una serie de cursos, de talleres y justo estamos preparando un programa muy especial de actualización que tiene que ver con la gestión y el manejo de grandes volúmenes de información digital que no solamente se desarrollan en los grandes centros de datos, sino también en bibliotecas, en archivos, en museos, en las instituciones públicas, en las empresas. Es decir, cuando hablamos del trabajo de la información, que es el eje de el desarrollo de la investigación en el instituto, estamos hablando de un elemento que se genera en toda la sociedad, que generamos día a día y que es necesario saber gestionar y preservar y sobre todo dar acceso. Antes de ir al corte, doctora, hablabas también de que pues son varias las líneas de investigación. Obviamente eso es algo que ahí está, ¿no? Que se viene desarrollando desde hace tiempo, pero tú asumiste recientemente la dirección y tienes un plan de trabajo. Antes de irnos al corte, ¿cuál vendría a ser el principal objetivo que te planteaste ahora pues, al asumir este maravilloso cargo? Bueno, el principal objetivo en esta nueva encomienda que tengo es precisamente actualizar la agenda de investigación. Es decir, el instituto se creó en el año 2012, ¿verdad? Y desde entonces se ha mantenido un trabajo sistemático, pero en este momento necesitamos pensar la información en un contexto de la inteligencia artificial, de la generación de grandes volúmenes de datos, en la necesidad de hablar de la integridad científica, de la integridad académica, en la necesidad de buscar la generación de más y mejor calidad de información para la ciencia, para la educación, para la cultura. Ese es uno de los objetivos que seguramente vamos a alcanzar porque es un trabajo colegiado con todas y todos los investigadores, pero además, Gabriel, el IBI es en este momento la referencia en América Latina. A partir de que asumí la dirección, estoy tendiendo puentes para que nuestra presencia sea también a nivel internacional, con Europa, Estados Unidos, Canadá, de tal manera que podamos nosotros acrecentar nuestra producción científica con temas de punta, ¿sí? Creo que ese es uno de los desafíos más grandes, que cuando termine mi gestión podamos contar con un IBI, con temas clásicos de la bibliotecología, pero también con esos temas de vanguardia que se están estudiando a nivel internacional y que al final de cuentas lo que interesa en este sentido es que se posiciona la UNAM precisamente como líder en investigación científica en este ámbito.
Pues vaya que sí, de hecho el IBI, pues sí, en efecto es un referente a nivel internacional, en América Latina ha sido una escuela y ha sido un gran aliado, de eso nos gustaría que nos platicaras, Perla, doctora, en la segunda parte, para los profesores, los académicos, incluso los estudiantes, para pues, tener estas herramientas para el procesamiento de esta información y demás. Así que no te vayas, no se vaya, lo esperamos en Media 20.1 después del corte. ¿Qué tan válido es creer que las máquinas que usamos en realidad nos están usando a nosotros? Ya no vivimos en un mundo de tecnologías aisladas. Como lo advierte el filósofo Yu Hui, estamos inmersos en un vasto sistema sociotécnico que se autorregula y además mejora constantemente. Las máquinas de hoy no son como las que Marx analizó en su tiempo. A decir de Hui, son sistemas cibernéticos que están transformando la naturaleza misma de nuestra alienación. El capitalismo digital ha revolucionado no solo cómo consumimos, sino cómo pensamos y nos relacionamos. La inteligencia artificial y las redes no son simples herramientas, son fuerzas organizadoras que están moldeando nuestra realidad. Hui nos advierte sobre un peligro sutil. La industria tecnológica usa la ciencia ficción y los relatos de la cultura popular para distraernos del análisis crítico del presente. Mientras nos ocupamos de futuros distópicos, sus profecías sobre la automatización se vuelven realidad. La propuesta que hace Yasnaya Aguilar de ver a la tecnología como tequio, que significa entender la creación tecnológica como un bien común y de código abierto del que podemos participar todos, es una alternativa más que deseable. La apuesta sería desenganchar el desarrollo económico y el uso de las nuevas tecnologías del concepto de mercancía y volver a poner la creación y la inventiva tecnológica al servicio del bien común y no del mercado. ¿Qué pasaría si en lugar de temer al futuro tecnológico, comenzamos a construirlo desde nuestra propia visión y realidad cultural? Estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. Paralelamente se da el estreno en las cuentas de TV UNAM, en Facebook y en YouTube. La repetición la tiene también los sábados a las 9 de la noche. Así que no hay manera de perderse Media 20.1. Y como le comentábamos, hoy nos acompaña la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis. Ella es la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ahora sí lo pronuncié bien. Muy bien, Gabriel. Gracias. Bueno, antes del corte platicábamos que uno de los objetivos era sí, esto de la inteligencia artificial, de hacer un aporte también en esta materia a varios de los temas de la agenda nacional en este terreno desde el IBI de la UNAM. Pero nos has mencionado en diferentes momentos que hay varias líneas tradicionales de investigación. ¿Cuáles son algunas de estas para que también nuestra audiencia tenga una idea? Y luego me gustaría que vayamos a esto que platicamos fuera del aire, de estos apoyos que empezarán a dar o que ya han dado a profesores, pero también a estudiantes. Bueno, por supuesto, todos los principios bibliotecológicos, que es digamos, el punto de referencia del instituto y la razón por la cual fue creada esta institución en la UNAM hace más de 13 años. Pero a partir de esta disciplina, realmente se aborda todo tipo de información y el instituto ha ido ensanchando precisamente su ámbito de conocimiento y ha pasado del entorno analógico a lo digital. Esta capacidad de adaptación se dice sencillo, pero no es nada evidente, porque implica precisamente la incorporación de nuevos conceptos, nuevas metodologías de investigación, de tratar de resolver nuevos problemas
sociales, porque al final de cuentas lo que hace el instituto es dar solución a problemas sociales y sobre todo de entender que la importancia de la investigación científica en la UNAM tiene que ver con dar soluciones que permitan que la sociedad, en este caso, tenga acceso a más y mejor calidad de información. Y este punto es muy importante, Gabriel, porque generalmente cuando pensamos en un investigador, en una investigadora, imaginamos a alguien que está en su escritorio, estudiando, escribiendo, investigando y que publica un libro. Y ahí se queda todo. Y ahí se queda. Pero no, Gabriel, realmente un investigador tiene un vínculo muy importante con la sociedad y en el IBI estamos muy interesados y preocupados por establecer lazos de colaboración con la sociedad, primero con los jóvenes. Queremos que los jóvenes universitarios de la licenciatura en bibliotecología y en archivos participen en los diferentes proyectos de investigación en el instituto, que también los estudiantes del posgrado en bibliotecología y estudios de la información se integren a los proyectos de investigación. Y más aún, queremos que los resultados de nuestra investigación también permeen a los jóvenes de bachillerato. Y yo creo que ese es uno de los compromisos más importantes que tiene la universidad. Y que a mí me emociona mucho porque tenemos que trabajar para las generaciones del futuro. Entonces tenemos que dotar a esos jóvenes precisamente del conocimiento para que generen y consulten información de calidad. Creo que desde esa perspectiva podemos resolver muchos problemas relacionados con la información. Queremos también que desde el instituto podamos generar una serie de cursos y talleres para los profesores de bachillerato, para que a su vez ellos sepan dónde consultar información, cómo deben de presentar los estudiantes la información, tratar de incidir en las mejores prácticas precisamente para la citación de la bibliografía y para, ¿por qué no?, sentar las bases de investigadores del futuro. Es decir, que el trabajo de la investigación es un trabajo muy activo, es un trabajo que no se queda en el cubículo, es un trabajo que estamos procurando que salga a la sociedad e invitar a los jóvenes para que sean parte de este trabajo que yo creo, Gabriel, que es uno de los más interesantes que hay, sinceramente, porque en la investigación nunca terminas de aprender, nunca puedes decir que lo sabes todo, porque en la investigación siempre tienes que dar un paso más, porque además es la forma de establecer modos de colaboración con otras personas, de otras culturas, de otros países. Entonces, eso es lo que estamos intentando en el instituto. Hay un trabajo muy intenso y bueno, pues muy motivados porque finalmente trabajar en la UNAM yo creo que es una de las de los grandes prodigios que pueden encontrarse en la vida. Sí, claro, es uno de los grandes sueños, ¿no? Sí. Es un plan de vida, sí. Estudiar en la UNAM y por supuesto trabajar en sus diferentes instituciones. Prácticamente se nos termina el tiempo, doctora, pero a ver esta parte de saber investigar, saber citar, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con el uso del ChatGPT, del DeepSeek, ya se está incluso utilizando como referencias y nos están enseñando hasta a citar eso. Por supuesto ustedes van más allá de todos estos elementos. ¿En dónde nuestras audiencias pueden encontrar información sobre las próximas actividades que tienen al respecto? Bueno, pues en la página del instituto pueden buscar como Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y de inmediato van a encontrar en el buscador nuestra página web, es www.ibi y va a estar apareciendo aquí va a en pantalla. aparecer, sí, ibi.unam.mx. Ahí estamos a sus órdenes.
Estamos muy encantados de que nos puedan acompañar en todas las actividades que estamos organizando, que puedan consultar nuestros libros. Dentro de la página de LIBI están las actividades, pero está también en acceso abierto toda la producción científica del instituto. Y esto es maravilloso porque finalmente todo el trabajo que hacemos cotidianamente lo puede consultar un profesor, un estudiante, un ama de casa, un trabajador de oficina, y puede conocer qué es lo que hay en materia de información, de bibliotecología. Realmente tienen a su alcance este recurso de información, pueden saber de la oferta de cursos, de talleres que estamos organizando y pueden conocer más a detalle todo lo que es la vida académica del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Bueno, pues ahí está la invitación. Es una buena invitación porque, en efecto, aquí en nuestra universidad, los estudiantes, los profesores, las profesoras, requerimos de estos elementos, de estos instrumentos para, como bien lo dices, saber investigar, identificar perfectamente las fuentes, combatir la desinformación y pues saber citar, que también es uno de los principios básicos de quienes estamos desarrollando alguna actividad académica o profesional. Pues está la invitación, gracias. Y muchas felicidades por este cargo. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Y gracias también por la entrevista. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.